Madrid, España, 15 de marzo de 2023. Las elegantes calles del distrito de Salamanca despertaban bajo una llovizna persistente cuando Carmen Navarro, detective de homicidios con 20 años de experiencia, recibió la llamada que marcaría uno de los casos más perturbadores de su carrera. En el número 47 de la calle Serrano, dentro de un edificio de arquitectura clásica madrileña, Elena Martínez, de 35 años, había sido encontrada sin vida en su apartamento. Elena trabajaba como diseñadora gráfica para una agencia de publicidad prestigiosa y era conocida por sus vecinos como una mujer reservada pero amable, que luchaba abiertamente contra episodios de depresión. Su rutina diaria incluía largas caminatas por el Retiro y sesiones regulares de terapia psicológica que había mantenido durante los últimos 3 años. Quienes la conocían la describían como alguien determinada a superar sus dificultades emocionales. La primera inspección del apartamento reveló una escena aparentemente doméstica que había sido violentamente interrumpida. Elena yacía en el sofá del salón con evidentes signos de asfixia. Sobre la mesa de centro reposaban los restos de una cena para 2 personas, mientras que en la cocina se encontraron varias botellas de vino vacías. Los primeros indicios sugerían una discusión que había escalado trágicamente. Javier Martínez, esposo de Elena y supervisor de una empresa de construcción, fue localizado en estado de embriaguez severa en un bar cercano a las 2 de la madrugada. Sus recuerdos de la noche anterior eran fragmentarios y contradictorios. Durante las primeras horas del interrogatorio, admitió haber discutido con Elena sobre su consumo de alcohol, pero insistía en no recordar detalles específicos de cómo había terminado la velada. Los vecinos del edificio proporcionaron testimonios que complicaban el panorama inicial. María González, residente del apartamento superior, había escuchado una acalorada discusión alrededor de las 9 de la noche, seguida por un periodo de silencio inusual. Sin embargo, también mencionó haber percibido movimiento en el apartamento hasta pasadas las 11, algo que contradecía la declaración inicial de Javier sobre haber salido temprano. El análisis preliminar de la escena reveló elementos contradictorios. Aunque existían signos evidentes de forcejeo, ciertos objetos de valor permanecían intactos y en sus lugares habituales. Las copas de vino mostraban huellas dactilares de ambos cónyuges, pero el patrón de distribución del contenido sugería que al menos una de ellas había sido manipulada después del consumo original. La detective Navarro, conocida por su meticulosidad, notó detalles sutiles que no encajaban con la narrativa inicial de violencia doméstica. Los muebles del salón estaban ligeramente desplazados, pero de manera demasiado ordenada para un altercado violento espontáneo. Más intrigante aún, encontró la cartera de Elena cuidadosamente colocada sobre una silla del dormitorio, a pesar de que habitualmente la dejaba en la entrada. Tengo una buena noticia para ti que sigues casos de crímenes reales. Suscribirte a este canal y reaccionar con un me gusta hará que YouTube te recomiende videos cada vez más acertados para ti. Hazlo ahora y mira este video hasta el final. La investigación tomó su primer giro significativo cuando Carmen Navarro decidió profundizar en la vida personal de Elena más allá de su relación matrimonial problemática. Durante una entrevista con Laura Sánchez, su mejor amiga y compañera de trabajo, surgieron detalles inquietantes sobre los últimos meses de vida de Elena. Laura reveló que Elena había expresado crecientes dudas sobre la efectividad de su tratamiento psicológico. En conversaciones privadas, había mencionado que las sesiones con el doctor Rafael Corona, su terapeuta, la dejaban más angustiada que cuando llegaba. Sin embargo, Elena se sentía atrapada, convencida de que interrumpir el tratamiento significaría un retroceso en su progreso personal. Las finanzas de Elena también presentaban anomalías. Tras obtener la orden judicial correspondiente, los extractos bancarios mostraron pagos regulares al doctor Corona que excedían considerablemente las tarifas estándar de terapia psicológica. Cuando Navarro contactó con la secretaria del consultorio, María José Herrera, esta explicó que Elena había solicitado sesiones adicionales de emergencia con frecuencia creciente,
siempre pagadas en efectivo. El análisis forense del teléfono móvil de Elena, autorizado por el juzgado dada la urgencia del caso, reveló un patrón de comunicaciones perturbador. En las semanas previas a su muerte, había intercambiado mensajes con el doctor Corona fuera del horario profesional habitual. Los textos, aunque aparentemente relacionados con ajustes de citas, mostraban un tono personal que trascendía la relación terapéutica típica. Más revelador aún, encontraron mensajes donde Elena había comenzado a contactar con otros pacientes del doctor, aparentemente construyendo evidencia de un patrón más amplio. Un descubrimiento crucial surgió cuando Navarro examinó meticulosamente el apartamento en busca de elementos que hubieran pasado desapercibidos. En el dormitorio, oculto dentro de un joyero aparentemente decorativo, encontró un pequeño dispositivo de grabación digital. El aparato había sido camuflado con tal habilidad que era prácticamente invisible a simple vista. Las grabaciones contenidas en el dispositivo databan de los últimos 2 meses y documentaban las sesiones de terapia de Elena con una claridad sorprendente. Al escuchar las primeras grabaciones, Navarro comprendió inmediatamente que había descubierto algo extraordinario. Las sesiones no seguían ningún protocolo terapéutico estándar que ella conociera. En lugar de ofrecer apoyo y herramientas de superación, las grabaciones mostraban al doctor Corona adoptando técnicas que parecían diseñadas para incrementar la ansiedad y dependencia de Elena. Sus preguntas eran invasivas y sus comentarios sutilmente destructivos. En una sesión particularmente reveladora, se le escuchaba decir que Elena nunca sería capaz de funcionar sin supervisión profesional constante. La grabación más reciente, fechada apenas 3 días antes de la muerte de Elena, contenía una conversación que cambiaría completamente el curso de la investigación. Elena confrontaba directamente al doctor Corona, acusándolo de empeorar intencionalmente su condición. Su voz, aunque temblorosa, mostraba una determinación que no había estado presente en grabaciones anteriores. La respuesta del doctor Corona fue lo que convirtió un caso de aparente violencia doméstica en algo mucho más siniestro. Con una frialdad que helaba la sangre, le explicaba a Elena que había documentado todo incorrectamente, que nunca podría probar sus acusaciones y que intentar hacerlo resultaría en consecuencias que ella no podría manejar. La amenaza implícita era inequívoca. El doctor Rafael Corona había construido su carrera sobre una reputación impecable en los círculos psicológicos madrileños. Con consulta privada en un elegante edificio cerca del Paseo de la Castellana, era considerado especialista en trastornos de ansiedad y depresión. Sus credenciales incluían una maestría en psicología clínica de la Universidad Complutense y múltiples publicaciones en revistas especializadas. Cuando la detective Navarro lo contactó inicialmente, Corona se mostró completamente cooperativo. Expresó conmoción por la muerte de Elena, describiéndola como una paciente dedicada que había mostrado avances significativos en su tratamiento. Su versión de los eventos pintaba a Elena como una mujer vulnerable que luchaba contra la depresión y los efectos del alcoholismo de su esposo. Sin embargo, al profundizar en la investigación, Navarro comenzó a identificar inconsistencias sutiles en la narrativa del doctor Corona. Los registros de su consulta mostraban que Elena había tenido su última sesión el día anterior a su muerte, algo que él había omitido mencionar en su declaración inicial. Cuando se le preguntó directamente, explicó que había sido una cita de última hora y que había olvidado mencionarla debido al impacto emocional de la noticia. Una investigación discreta en el historial profesional del doctor Corona reveló un incidente previo que había sido manejado internamente por el Colegio de Psicólogos. 3 años atrás, una paciente había presentado una queja por prácticas no éticas, específicamente por crear dependencia emocional excesiva. El caso había sido cerrado por falta de evidencias concretas, pero había quedado una anotación discreta en su expediente que sugería la necesidad de supervisión adicional. Los registros financieros del doctor Corona mostraban un patrón interesante. Sus ingresos habían aumentado consistentemente en los últimos años, principalmente
a través de pacientes que requerían sesiones frecuentes y prolongadas. Elena representaba una de sus fuentes de ingresos más estables, con pagos que totalizaban cantidades significativamente superiores a las tarifas estándar del mercado. Cuando Navarro revisó las grabaciones más antiguas del dispositivo de Elena, descubrió que las primeras sesiones seguían protocolos aparentemente normales. Sin embargo, gradualmente, el tono y las técnicas del Dr. Corona habían evolucionado hacia algo más manipulativo. El cambio era tan sutil que habría sido imperceptible para alguien sin entrenamiento especializado. La reconstrucción de los eventos del 14 de marzo requirió un análisis meticuloso de múltiples fuentes de evidencia. Mediante orden judicial expedita, se obtuvieron los registros de las cámaras de seguridad del edificio de Elena, que mostraban a Javier llegando a casa alrededor de las 18:30, claramente en estado de embriaguez. Las imágenes lo mostraban tambaleándose y requiriendo varios intentos para introducir la llave en la cerradura. Un análisis toxicológico más detallado de las muestras de sangre de Javier reveló la presencia de Zolpidem, un sedante comúnmente conocido como Ambien, en concentraciones que excedían cualquier dosis terapéutica normal. La cantidad detectada era suficiente para causar amnesia retrógrada, explicando su incapacidad para recordar los eventos de la noche. Lo más significativo era que Javier no tenía prescripción médica para este medicamento. La investigación de las actividades del Dr. Corona esa noche, autorizada mediante orden de seguimiento judicial, reveló discrepancias en su coartada inicial. Había declarado estar en casa revisando casos clínicos, pero los registros de geolocalización de su teléfono móvil mostraban movimiento por la ciudad. El sistema GPS de su vehículo confirmó que había estado en el área residencial de Elena entre las 20:15 y las 22:30. Una inspección más detallada del apartamento de Elena, utilizando técnicas forenses avanzadas, reveló rastros microscópicos de sedante en una de las copas de vino. El patrón de distribución sugería que la sustancia había sido añadida después de servir el vino, no mezclada con el líquido antes de servirlo. Esto indicaba premeditación y conocimiento específico sobre el momento adecuado para administrar el sedante. Mediante una orden de registro de su consulta emitida por el juzgado de instrucción, los investigadores accedieron a los registros médicos del Dr. Corona, que mostraban que tenía acceso legítimo a Zolpidem a través de muestras farmacéuticas distribuidas en conferencias médicas. Su consulta contenía un armario con medicamentos de muestra, incluyendo varios frascos de sedantes que habían sido catalogados, pero no contabilizados regularmente. El análisis forense de las lesiones de Elena confirmó que la asfixia había sido causada por presión manual sostenida, requiriendo fuerza considerable y conocimiento anatómico específico. Las marcas en su cuello mostraban un patrón que sugería conocimiento médico sobre puntos de presión precisos para causar inconsciencia rápida seguida de muerte. Las notas personales de Elena, encontradas en un cuaderno oculto en su escritorio, documentaban años de manipulación psicológica y el impacto devastador en su salud mental. Sus anotaciones revelaban el proceso gradual, mediante el cual había comenzado a cuestionar los métodos del Dr. Corona y su determinación creciente para exponer lo que consideraba abuso profesional sistemático. Con evidencia sustancial recopilada, Navarro coordinó con la Fiscalía la estrategia para la detención formal del Dr. Corona. El arresto se realizó en su consulta, donde fue informado de sus derechos y trasladado inmediatamente a la comisaría en presencia de su abogado defensor. Durante el interrogatorio formal, con representación legal presente, Corona inicialmente mantuvo su inocencia. Sin embargo, cuando se le presentaron las grabaciones y evidencia forense, especialmente el rastro de sedante y los registros de GPS, su estrategia defensiva comenzó a fracturarse. En presencia de su abogado, admitió haber visitado a Elena la noche de su muerte, pero alegó que había sido para una consulta de emergencia solicitada por ella. La confrontación decisiva llegó cuando se reprodujeron las grabaciones más incriminatorias, especialmente sus amenazas directas hacia Elena.
Al escuchar su propia voz documentando su manipulación sistemática, Corona comprendió que la evidencia era irrefutable. Su confesión final llegó gradualmente, admitiendo que había sedado a Javier para crear oportunidad de confrontar a Elena privadamente. Según su versión, la conversación se había intensificado cuando Elena se mantuvo firme en su decisión de exponer sus métodos ante el Colegio de Psicólogos. Había amenazado con hacer públicas no solo las grabaciones, sino también con contactar medios de comunicación y otros pacientes. En un momento que describió como pérdida de control, había recurrido a la violencia para silenciarla. El juicio del doctor Rafael Corona comenzó 8 meses después, en noviembre de 2023, convirtiéndose en uno de los casos más seguidos en 1900 en Madrid debido a las implicaciones para la profesión de la salud mental. La Fiscalía construyó un caso meticuloso basado en las grabaciones de Elena, evidencia forense, y testimonios de expertos en ética profesional. Las grabaciones fueron presentadas como evidencia central, proporcionando una ventana única a los métodos manipulativos de Corona. El tribunal escuchó horas de audio que documentaban la evolución gradual de técnicas terapéuticas legítimas hacia manipulación psicológica sistemática. Los expertos testificaron que los métodos empleados constituían una forma de abuso psicológico profesional. El testimonio más impactante vino de Laura Sánchez, quien describió el deterioro progresivo de Elena a pesar de años de tratamiento. Su relato pintó un retrato de una mujer atrapada en un ciclo de dependencia creado artificialmente, quien finalmente encontró el valor para resistir solo para perder la vida en el proceso. Javier Martínez también testificó, describiendo cómo su esposa había cambiado durante los años de tratamiento con Corona. Aunque reconoció sus propios problemas con el alcohol, explicó que Elena había estado determinada a solucionar sus problemas de manera independiente en las semanas previas a su muerte. La defensa intentó argumentar que Corona había actuado bajo presión extrema cuando Elena lo amenazó con destruir su carrera, con acusaciones que él consideraba exageradas. Sin embargo, las grabaciones contradecían directamente esta narrativa, mostrando que las prácticas que Elena documentó eran reales y sistemáticas. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Corona fue declarado culpable de homicidio premeditado y recibió una sentencia de 25 años de prisión. Adicionalmente, su licencia profesional fue revocada permanentemente y se le ordenó pagar compensación a la familia de Elena. El caso resultó en una investigación exhaustiva de todos los pacientes anteriores del Dr. Corona, identificando múltiples víctimas adicionales de sus prácticas manipulativas. Se implementaron nuevos protocolos de supervisión, requisitos de documentación más estrictos y sistemas de denuncia confidencial para pacientes que sospechen mala práctica profesional. Para Javier, el juicio marcó el comienzo de un proceso de sanación. Buscó tratamiento para su alcoholismo y estableció una fundación en memoria de Elena para ayudar a víctimas de abuso psicológico profesional. Su testimonio final en el tribunal honró la valentía de Elena para confrontar a su abusador, incluso sabiendo los riesgos. La detective Carmen Navarro reflexionó sobre cómo las apariencias pueden engañar profundamente. El caso le enseñó que los depredadores más peligrosos a menudo se esconden detrás de credenciales respetables y posiciones de confianza. La persistencia de Elena en documentar su experiencia, incluso en sus momentos más vulnerables, había sido crucial para exponer la verdad y prevenir futuras víctimas.